Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, buenas Buenas tardes, tardes. Buenas Miss. tardes, Lisa. Buenas tardes. Sus cámaras, por favor. Fernanda, por favor, su asistencia en el chat. Vayan colocando su nombre, por favor, en el chat para que quede registrado. Hoy vamos a empezar la clase con lo que respecta al siguiente tema. Ustedes tienen en pantalla lo que es América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. En sí, desde el año 1900 hasta lo que fue los años 50, donde la sociedad latinoamericana en sí experimentó lo que es una profunda transformación que modernizó lo que es la estructura social, y algunos de estos cambios fueron lo que es el crecimiento demográfico con lo que respecta a lo que es la reducción de la mortalidad, y también lo que respecta a lo que es el analfabetismo en sí. También tuvo también lo que es un mayor crecimiento en lo que respecta al desarrollo de las organizaciones sociales en sí. Tenemos también ahora lo que viene, cuáles fueron en sí sus inicios en el siguiente siglo. Tenemos que sus inicios fueron en el siglo XX, cuando así se representó lo que es la América Latina hasta los años 50 en sí. Por favor, María José, lea. Inicios del siglo Miss. A inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Los países se habían insertado definitivamente en el sistema mundial y estaban dedicados a producir y exportar materias primas, alimentos y metales, y a importar manufacturas de los países industrializados, que hicieron fuertes inversiones en minas, ferrocarriles, transportes y comunicación en Latinoamérica, especialmente en Argentina y Brasil. También las deudas de los países crecieron. De este modo se volvieron más dependientes del sistema capitalista mundial. Gracias, María José. Madeline, siga la lectura, por favor. Estados Unidos continuó con su política panamericanista y conquistó. Madeline, no se le escucha. No me escucha, ahí me escucha. Ahí le escucho. En 1998 le quitó Puerto Rico, intervino en la independencia de Cuba y mantuvo una presencia determinante en el país. En los años siguientes, los norteamericanos realizaron actos en intervenciones y aventuras militares en el América Latina, como la ocupación de Nicaragua. Las relaciones entre los países latinoamericanos, en cambio, disminuyeron y en algunos consejos se reactivaron disputas territoriales y recelos regionales. Ariana, siga la lectura, por favor. Bajo el predominio de los exportadores hallados al capital extranjero en los países latinoamericanos, se dieron cambios sociales notables, entre ellos el desarrollo de grupos populares que cuestionaban el poder de las oligarquías. A inicios del siglo habían comenzado a crearse asociaciones obreras y sindicatos. Avanzaron las reformas de corte liberal y surgieron nuevas posturas políticas como el radicalismo. Gracias, Ariana. En sí, lo que se representa, lo que es el comienzo del siglo XX, fueron en sí que estos países que conformaban lo que es América Latina, en sí tenían lo que es una economía basada en la exportación en general hacia Europa.
Dentro de estas materias tenemos estas materias primas, tenemos lo que son los cereales, tenemos lo que son las carnes, el café, lo que es el azúcar, cacao, minerales, etcétera. Estos son en sí las materias primas que exportaba lo que es Latinoamérica en sí hacia los países europeos en general. Luego de esto, de sus inicios, cómo fue revolucionando, cómo iban en sí las exportaciones creciendo, hubo lo que es la Revolución Mexicana en ese entonces, en ese momento. Por favor, Matías, lea. La Revolución Mexicana. Sí, Ya. Luego de la larga dictadura de Porfirio Díaz en la segunda y tercera décadas del siglo, disculpe, ¿qué siglo era ese? 20. Del siglo XX, se dio en México un proceso de movilización social, en el que los campesinos se levantaron en reclamos por tierra y reformas políticas y sociales. Fue aquella larga etapa en la cual los grupos o, oliga, oligar, o, oligar, ¿cómo era? Oligárquicos y medios, y la Revolución Mexicana sacudió ese país y tuvo gran influencia entre el continente, de manera especial en los movimientos agrarios e iniciales de organizaciones socialistas. Se, se levantaron poderosos ejércitos regionales. El más radical líder de la revolución fue Emiliano Zapata, y el más popular, Pancho Villa. En los años 30, la revolución llegó a su fin y se consolidó en el poder del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó interrumpidamente México hasta finales del siglo. Gracias, Matías. Abajo también, ¿no? No, hasta ahí nomás, Bueno, Matías. allá. Lo que representa lo que es la Revolución Mexicana en ese momento fue un conflicto, en general un conflicto armado que se presentó en México, que fue al inicio esto inició en la fecha el 20 de noviembre de 1910 y terminó el 1 de diciembre de 1920. Este conflicto, estos antecedentes de estos conflictos se remontan a lo que es la situación en cómo estaba basada la situación en ese momento de México, que era un bajo de dificultades en lo que representa a lo que en sí se dio en ese momento una guerra civil, porque esto en sí transformaría radicalmente lo que son las estructuras políticas y sociales que se representaban en este país, en el país México. Dentro de estas estructuras políticas y sociales estaban lo que estos personajes en sí, que representaban en sí lo que es la revolución. En ese tiempo mexicana estaba lo que es Francisco Villa, estaba Álvaro Obregón, también estaba Emiliano Zavala en ese momento, representando lo que es la revolución, este conflicto que hubo en ese tiempo, en los años 1910 hasta el año 1920 que duró esta Revolución Mexicana en sí. Ahora tenemos lo que es en sí, tenemos ahora lo que es la industrialización, cómo se representaba, cómo fueron los cambios, cómo fue el crecimiento de todo este país, ¿verdad? Por favor, Nicolea, ¿Cuál? La del industrialización. socialismo, Industrialización. los cambios, Sí. los cambios económicos en el crecimiento de la población crearon en América Latina la necesidad de reproducir en los propios países ciertos bienes de consumo amplio. Aparecieron fábricas de textiles y de alimentos. La crisis del 1929 impactó en las economías latinoamericanas y redujo la demanda de sus exportaciones, pero al mismo tiempo dio la oportunidad para que se crearan centros de reproducción de bienes manufacturados. Con la Segunda Guerra Mundial, los países europeos
y Estados Unidos exportaron solo una parte limitada de su producción, así de desarrollo, la reproducción local de manufacturas, implementos, metalismo, tetal, mentido, etc. Gracias, De Nicole. este modo, Fernanda. Gracias, Nicole. Fernanda, siga la lectura, por favor. ¿A dónde, Miss? Desde este modo, De este modo, las inundaciones se exterminaron en varios países, especialmente en Argentina, Brasil, Colombia. Se aplicó lo que se llamaba modelo económico de la sustracción de importaciones. Los países con apoyos de los gobiernos permitiban la producción de manufacturas para los mercados nacionales en vez de importar de Estados Unidos, Europa. A esa tendencia se le denomina desarrollismo. siga. Fernanda, siga, por favor. Con el crecimiento de las industriales manufactureras aumentaron también los trabajadores industriales. Ellos, junto a los de los ferrocarriles y otros servicios políticos, formaron un grupo social muy doméstico, la moderna clase obrera, las norteamericanas, menos numerosas que otros trabajadores como los campesinos, logró confluencia debido a su organización. En todos los países surgieron o se resistenciaron sindicatos uniendo y organizando obreras, se dieron varias huelgas en reclamo de mejores condiciones de vida, se emitieron leyes de regulaciones de trabajo y protección de los derechos laborales. Gracias, Fernanda. Cuando se presentó lo que es la industrialización en ese entonces, hubieron lo que son los diversos cambios y el crecimiento se presentó en diversas poblaciones que crearon en América Latina la necesidad de poder producir sus propios países. Lo que basa esto fue que hubo una crisis que se presentó en 1929 que impactó en la economía latinoamericana en general. Esta economía se presentó en varios países y redujo lo que es la demanda de exportaciones hacia otros países. Por lo mismo, por este modo, lo que se tomó en cuenta es que los países europeos en sí y Estados Unidos exportaron solo una parte limitada de su producción hacia otros países, así como el desarrollo de estas producciones fueron en sí lo que son sus manufacturas, sus implementos metálicos, sus telas y sus vestidos, entre otros productos que en sí tuvieron la oportunidad de poder exportar hacia otros países. Luego ya, después de que hubo todo esta producción, estas transportaciones, vinieron los que son en sí el crecimiento de la industria manufacturera, aumentando también los trabajadores. Es decir, que mientras aumentaba lo que es el crecimiento en la industria, también se presentaba trabajo para diversos trabajadores. Ya eran más los trabajadores contratados en ese tiempo que pueden lograr en sí que todos estos países que surgieron o se restablecieron en sí, lo que son todas sus uniones, organizaron para poder crecer, para poder tener nuevas oportunidades laborales, poder ofrecer nuevos trabajos a más personas. En sí, también lo que abasteció a esto, a este crecimiento, a este desarrollo económico, en ese entonces fue en sí lo que son las protecciones de derechos laborales en ese entonces, en ese momento. Luego vino lo que es el socialismo latinoamericano. ¿Qué entienden ustedes por socialismo?
chicos? ¿Qué entienden ustedes por socialismo? O sea, eran medios de producción y distribución, cosas como de riqueza, que daban ahí. O sea, como que trataron o sea, como algo que trata de arreglar las cosas, no sé. Ya, gracias, Matías. ¿Quién más? Un término de fuerte impacto político. Ya, gracias, Ariana. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué entienden por socialismo? María José, por favor, lea lo que representa socialismo latinoamericano. Con el crecimiento de los trabajadores y de las clases medias, surgieron en América Latina ideas y movimientos de izquierda que propugnaban la justicia social y la revolución. Entre inicios del siglo y los años 30 se fundaron partidos socialistas en la región. En la mayoría de países, la izquierda socialista tuvo mucha influencia en la agitación social. En la cultura y la educación se destacaron muchos ideológicos, entre ellos el peruano José Carlos María María Tegui. Gracias, María José. En sí, la meta principal de del socialismo latinoamericano era poder construir una sociedad basada en lo que es la igualdad, la equidad en lo económico, también poder tener la iniciativa de de estas diversas personas que en sí tengan lo que es la cooperación en lo que se representa promoviendo estructuras políticas y también representando lo que es la economía. En sí, lo que es el socialismo en sí permite construir una sociedad basada en la igualdad, es decir, sin discriminación hacia las demás personas, es lo que representa lo que es el socialismo latinoamericano. Luego, como tenemos en pantalla, como pueden observar, tenemos aquí está, como pueden ver, también una gráfica de quién fue José Carlos Marlategui en ese tiempo. También tenemos aquí en imagen lo que es la fábrica de aviones en Argentina en 1947, como presentaban lo que era su fábrica en ese entonces. Luego viene lo que es Ecuador, fundador de la ONU. Por favor, Ariana, lea. Nuestro país fue uno de los 51 que fundaron la ONU de esta manera. El Ecuador dio un testimonio de su vocación por la unidad de los pueblos y la búsqueda de la paz en el mundo. En nuestro país, es un país pequeño que sabe que su fuerza no son las armas o el gran poder económico. Por ello se apega a los a los principios de respeto entre los estados, de la solución pacífica de los conflictos y el apoyo mutuo para el desarrollo económico y social. Cuando se fundó la ONU, los países de América Latina tenían gran peso, pues eran un bloque mayor de un tercio de sus miembros. Con el tiempo han ingresado muchos países y la presencia latinoamericana es menor, pero sigue siendo importante. La Gracias, Ariana. Siga, Madeline. La izquierda fue apoyada desde el exterior por el movimiento comunista, cuyo centro era el URSS. Fue así como aparecieron dos tendencias. Por un lado, los partidos sociales que mantuvieron principios revolucionarios asentados en la historia y la identidad de los países sin depender de organismos externos, y los partidos comunistas vinculados a la URSS y la Organización Internacional dirigida por Stalin. ¿Qué significa para ustedes las siglas ONU o ONU? ¿Saben qué significan esas siglas? Organización de Naciones Unidas. No, Muy bien, Matías.
Cuando se presentó lo que es la Organización de Naciones Unidas en ese entonces, Ecuador fue uno de los fundadores en ese tiempo, cuando Ecuador en sí formó parte de esta organización. Dentro de estos países de Latinoamérica en sí tenían un gran peso en sí lo que era Ecuador para poder en sí fortalecer diversas producciones que se presentaban en Ecuador para que diversos productos se puedan exportar hacia otros países. Esto es lo que nos indica cuando Ecuador fue fundador de la ONU en sí. Ahora, cuando fue apoyada también en lo que son los diferentes movimientos comunistas en sí, esto sí es donde aparecieron los que son los centros de tendencia, luego también aparecieron los que son los partidos socialistas, luego también hubo lo que son los principios revolucionarios para poder en sí revolucionar los diferentes organizaciones que existían en ese momento. Luego vino lo que es el populismo. ¿Qué significa para ustedes el populismo? ¿Qué les da a entender esa palabra? Como las medidas del gobierno. Ya. Mm, ¿Quién creo más? que era, o sea, era como defender los intereses de las personas. Ya, ¿quién más? ¿Quién más, chicos? Solamente escucho a Matías y Ariana. No escucho a nadie más. Una gran presencia en varios países en México. Ya. Madeline, Fernanda, Nicole. ¿Qué representa para ustedes esta palabra el populismo? De otros movimientos. Ya. Madeline, Fernanda. Se trata de ganar la simpatía de la población, particularmente si poseen derechos, votos o un coste de tomar medidas contrarias al estado traumático. Ya. Gracias, Fernanda. Nicole, por favor, lea lo que dice en lo que es el populismo. Nicole, Mandaliz, lea lo que es el populismo. en medio de la agitación y protesta social surgieron también otros movimientos políticos en América Latina, los partidos y organizaciones Populistas. populistas alcanzaron gran presentación en varios países y llegaron incluso al gobierno, como fue el caso del peron- peronismo o justicialismo en Argentina, donde Juan Perón fue mandatario entre los años. Gracias, Nicole. María José, siga, por favor. Los populismos impulsaron propuestas desarrollistas como la Acá, industrialización, María José, aquí, donde Juan Perón, donde Juan Perón fue mandatario entre los años 40 y 50, aunque llegó, aunque llegó al poder mucho después, ya desde los años 30. El APRA del Perú, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, fue un movimiento populista muy poderoso e influyente en Latinoamérica. Los populismos impulsaron propuestas desarrollistas
como la industrialización para sustituir importaciones, el robustecimiento de los estados y también un apoyo fuerte a los grupos capitalistas privados. Bien, gracias María José. En sí, lo que está basado el populismo en general es cuando un gobernador, o les hago una referencia o un ejemplo, cuando se presentan las elecciones en el Ecuador. Dentro de esos candidatos existen de 1 a 3 más populares entre sí. Entre esos 3 más populares, son los que más se dan a conocer para la ciudadanía ecuatoriana. Sí se han dado cuenta que cuando se presentan en sí estos candidatos a lo que es presidencia, o cuando es escoger a los que son los diversos alcaldes de cada ciudad, existen candidatos populares que son más llamativos, son más representativos a poder ganar las elecciones. ¿Sí se han dado cuenta en eso? Ya, esto es lo que dice el populismo en sí. Cuando se presentó lo que son las candidaturas en el Perú, lo que es el APRA, APRA significa lo que es Alianza Popular Revolucionaria Americana. Es decir, esto fue una propuesta inicial de su fundador, Víctor Raúl, en ese entonces, que fue un movimiento populista muy poderoso e influyente en Latinoamérica. Por ser popular, este fundador de Perú, Víctor Raúl, en sí fue uno de los impulsadores que en sí propuso diversas propuestas para poder desarrollar diversos procesos en este país. Lo que en sí también tuvo un apoyo de lo que fue los grupos capitalistas privados en general. Eso es lo basado en lo que es el populismo en sí. Es decir, diversos partidos y organizaciones que son populares en ese entonces cuando son elecciones, las diversas elecciones en cada país. Pueden escoger al más popular o simplemente al que llama más la atención en ese entonces. Aquí en pantalla observan lo que fue este fundador, Víctor Haya de la Torres. Ese fue un fundador en ese entonces. Aquí en pantalla también ven lo que es un movimiento político en sí, lo que es el peronismo en 1955, cómo eran las movilizaciones en ese entonces, en ese momento. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema de hoy? ¿Qué les pareció el tema de hoy? ¿Qué conocieron? Sobre, o sea, qué era el populismo, o sea, ya creo que ya está explicado antes en otra página, o sea, pero esto trató como de mejorar, o sea, como trataron de mejorar toda la sociedad, o sea, el populismo y el socialismo, Ya, y ¿qué que más? también son conocidos por eso, o sea, también son cosas conocidas, o sea, y bastante apoyadas, creo. Ya, muy bien, Matías. ¿Quién más? Que al principio tenían una economía basada en la exportación y exportaban café, minerales. Ya, muy bien. ¿Quién Y más? ¿Qué también, más entendieron del tema? y también un conflicto general armando, a ver, armado en México que fue el 29 de noviembre, que empezó el 29 de noviembre. Eso fue al principio, Ya, Miss. el conflicto que hubo en México, ¿verdad? Ya muy bien aprendieron sobre cuando pasó lo que fue el conflicto que hubo en México, lo que es la Revolución Mexicana en ese entonces, que en sí fue un conflicto que se presentó en el país México, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más aprendieron el día de hoy, chicos? Y también aprendimos que también estaban luchando por sus derechos del trabajo o algo así. Ya. Cuando surgió lo que es la revolución, la revolución latinoamericana en sí, cuando ya en sí se presentó lo que son las diversas industrializaciones, se presentó también lo que es el socialismo, en sí abarcaron muchos procesos que conllevaron
a poder generar en sí un PRO hacia Latinoamérica. Es decir, que diversos países ya podían realizar sus diversas exportaciones y sus diversos productos podían ser ya comprados hacia otros países, ¿verdad? En sí hablamos lo que representa en sí, que cuál fue el tema principal. ¿Cuál fue el Creo tema? que América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Muy bien. América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo fue su revolución? ¿Cómo fue su industrialización? ¿Cómo fue su socialismo en sí? ¿Cómo se presentó lo que es Ecuador cuando se presentó como fundador de la ONU, que era esta sigla que representaba ONU? Matías lo dijo, que era ONU. ¿Qué significa? Matías, vuelvo a repetir, por favor. Matías, Disculpe, era Organización de Naciones Unidas. ya, muy bien. Disculpe, ONU no me dejaba significa pensar. Organización de Naciones Unidas. Eso es lo que en sí significa estas siglas, ONU o ONU, como ustedes lo quieran llamar. Luego vimos lo que es el populismo en sí, en general, cómo se representa lo que es el populismo en base a las diferentes autoridades que en ese momento son populares en sí, puede ser para ganar la presidencia, para ganar la alcaldía. Dentro de estos candidatos, dentro de todos los candidatos existen los más populares entre ellos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema? No, Miss. Ya, muy bien. Les voy a explicar la actividad que tienen que realizar. La primera actividad va a ser elaborar en tu cuaderno un gráfico de secuencia que incluye los acontecimientos de los inicios del siglo en América Latina según el ejemplo. Van a ir elaborando esta secuencia, aquí ya está la primera secuencia, dedicados a producir y exportar materia prima. Luego, ¿cuál fue la otra secuencia que ustedes creen? No estoy pidiendo un orden exacto. Solamente que ustedes tengan en sí la idea de cómo fue su secuencia, cómo fueron los acontecimientos a los inicios de lo que fue el siglo en América Latina. Esta es la primera actividad. Ahora, la segunda actividad van a elaborar en su cuaderno lo que es un esquema similar y completa lo que es la información sobre la Revolución Mexicana. ¿Cuáles fueron sus personajes, sus acontecimientos y sus consecuencias en sí? ¿Cuántas actividades son? 2 meses. Ya. Recuerden que es esta. Elabora en tu cuaderno esta secuencia y la otra es completa en tu cuaderno lo que es un esquema similar. Pueden elaborar este mismo esquema o pueden elaborar el esquema de su preferencia, no hay problema en eso, con tal que lleven los temas que tiene que ir. Personajes, acontecimientos y consecuencias. Para lo que es tarea, no son. Para lo que es tarea, van a realizar lo siguiente. Van a realizar una investigación que tenga como eje los siguientes temas. ¿Qué es el populismo? ¿Por qué surge el populismo? Las características del líder populista y ejemplos de líder populista a inicios del siglo XX en sí. Solamente esta es la tarea. Realicen una investigación que tenga como ejes los siguientes temas. ¿Qué es el populismo? ¿Para qué surge? Características del líder populista, ejemplos del líder populista. Esa sería la tarea. Esta es la tarea. ¿Cuántas tareas son? 1 mes. Una. Muy bien. Es solamente una. Van a realizar esta investigación nada más. A ver, en grupo. No. No. La exposición no, la exposición sí van a realizar exposiciones, pero más adelante. Pero eso es más adelante. Solamente se quedan con esta tarea, solamente tienen una tarea. ¿Cuántas actividades tienen? 2 actividades y una tarea.
Ya, muy bien. 2 actividades y una tarea. Elaborar y complete. Esas son las 2 actividades y la tarea que tienen de investigar. Nada más. Por favor, si van a realizar cuando realicen la investigación y si van a realizar sus trabajos en documento Word, ya saben que tienen que por lo menos centrar lo que es la información. Tienen que darse cuenta que no se copie también lo que es el enlace de donde buscaron la información. También deben de colocar el tema con un color y lo que es concepto de Señor, otro color, por favor. la tarea en casa, si no. No le escuché bien, Nicole. Nicole. Solamente es una tarea, una tarea. Esta tarea que está aquí, realicen una investigación que tenga los siguientes temas. ¿Qué es el populismo? ¿Por qué surge? Característica del líder populista, ejemplos de líderes populistas a inicios del siglo XX. Solamente es una tarea y son 2 actividades. Nicole, ¿sí me entendió ahí? ¿Está todo claro con lo que es actividad y tarea? Sí, Miss. Ya. Muy bien, chicos. Esta ha sido la clase de hoy. Que tengan una bonita tarde.